te pido que escuches hasta el final, porque detrás de este video hay mucha dedicación en marcar el mensaje en ti a través de todo el video. No dudes en verlo hasta el final para, realmente, hacer un antes y después en muchas relaciones de tu vida. Comencemos. El estoicismo a menudo se malinterpreta como la simple capacidad de resistir cualquier embate sin manifestar emoción alguna. En realidad, propone reconocer con lucidez aquello que vale la pena afrontar y aquello que, por el bien de nuestra integridad, conviene rechazar de manera firme. El practicante de esta filosofía comprende que no es sensato malgastar energías intentando transformar actitudes ajenas que permanecen invariables y que deterioran la tranquilidad interior. El verdadero acto de sabiduría consiste en trazar límites con serenidad y sin resentimiento, dejando claro que existen comportamientos que socavan no solo la propia dignidad, sino también los principios que deben sustentar un vínculo saludable. Tal vez hayas experimentado esa situación en la que, sin notar un ataque abierto, percibes un desinterés constante que va carcomiendo tu entusiasmo. Puede que hayas intentado compartir un logro personal o buscar un consejo sincero, y la respuesta recibida fuera el desdén o la mirada ansiosa por retomar la pantalla del móvil. Al principio, uno prefiere atribuirlo al cansancio, al estrés cotidiano o a la falta de costumbre en la comunicación. Sin embargo, a medida que se acumulan esos instantes de indiferencia, descubres que tu voz se atenúa y dejas de hablar con la misma ilusión. Ante esto, la filosofía estoica no pide que actúes con rabia, sino que observes con claridad. Si el patrón se repite y no existe la menor intención de remediarlo, estás presenciando una forma de desconsideración que atenta contra tu paz mental. De igual manera, puedes toparte con quien, bajo la apariencia de una broma inocua, lanza comentarios que desestiman tus capacidades o que pretenden rebajar tus deseos. Quizás son apenas matices en el tono, pero van rompiendo la confianza que debería reinar en una relación de afecto. Con frecuencia, se justifican esos gestos como ironía o simple carácter bromista. No obstante, cuando el estoicismo invita a cultivar la virtud, habla de fomentar la entereza y la sinceridad, no de tolerar la burla persistente que desgasta la estima propia. Esta filosofía tampoco pide que encares cada situación con insultos o gritos. Basta con la serenidad de quien advierte que, si no hay ningún cambio tras exponer cómo te sientes, lo más sensato es dar un paso al costado para preservar tu solidez emocional. Uno de los grandes retos se presenta cuando entran en juego las medias verdades. Puede que la otra persona no niegue algo abiertamente, pero eluda la franqueza, siembre dudas y engendre un estado de confusión en el que ya no sabes qué creer. El estoico no se aflige por lo que no puede controlar. Sin embargo, tampoco se queda de brazos cruzados ante una ausencia de honestidad que perturba la confianza mutua. En este punto, lo prudente es exponer claramente la incertidumbre que surge al percibir esos vacíos informativos y observar la reacción del otro. Si la respuesta es desviar el tema o enfadarse sin explicar, nos hallamos ante una clara señal de que la relación funciona sobre supuestos engaños que, tarde o temprano, pasan factura en forma de recelo permanente. Otro asunto frecuente tiene que ver con la manipulación sutil, disfrazada de protección o de interés. Bajo la excusa de «lo hago por tu bien» o «yo sé lo que necesitas», se va cercenando tu libertad de decisión, tu criterio, tu forma de moverte en el mundo. El estoicismo resalta la importancia de la libertad interior, recordando que la verdadera fortaleza nace de la autonomía que cada uno ejerce sobre su mente y sus elecciones. Cuando en una relación prevalece el afán de control sobre la armonía y la complicidad, conviene preguntarse si no estaremos cediendo partes de nosotros que jamás debimos entregar. Si la persona, al ver tus inquietudes, elige ignorarlas o replicar con acusaciones, no hay duda. Estás en un entorno donde tu serenidad se verá asfixiada. Resulta vital aclarar que decir no a estas dinámicas
no implica dejar de amar o de apreciar al otro. El estoicismo, lejos de promover la frialdad, apunta a una calidez genuina que nace de un corazón firme y reflexivo. Cuando amas a alguien, deseas su bienestar, pero no a costa de destruir tu equilibrio mental. La complicidad crece sobre el respeto, no sobre la sumisión. Por eso, si te descubres justificando conductas que, en el fondo, desgarran tu confianza o vulneran tu dignidad, es una señal para detenerte y analizar hasta qué punto confundes la paciencia con la permisividad. En esos momentos, la filosofía estoica ofrece la calma necesaria para evaluar cada situación con cabeza fría, sin dejarte llevar por el pánico a la pérdida, ni por la rabia que a veces emerge al sentirte ultrajado. La realidad es que las vivencias de este tipo no siempre se resuelven de forma tajante. Puede que inicies un diálogo, esperando una reflexión sincera por parte de tu pareja o de la persona con quien compartes tu día a día, y encuentres, en cambio, evasivas o excusas que endilgan la responsabilidad a factores externos. El estoicismo sugiere que, ante aquello que no controlas, las actitudes ajenas, tu mejor recurso es clarificar tus límites y mantenerte firme en ellos. Si la otra parte se niega a reconocer su impacto en la relación, tu opción madura será preservar tu dignidad, inclusive dando un paso atrás si la situación no evoluciona. No hay derrota en protegerte, y sí un acto de autenticidad al no permitir que tu valor se diluya en una dinámica que te hiere de manera constante. Por supuesto, nunca olvidemos que estamos en un espacio llamado a difundir las enseñanzas estoicas y a reflexionar sobre cómo aplicarlas en la vida real. Piensa en las ocasiones en que, convencido de que era un acto de amor, dejaste de lado tus propias necesidades y tu sentido de justicia para sostener una relación que en el fondo sabías desigual. Quien elige la senda del estoicismo no está obligado a deshumanizarse o a sacrificar su anhelo de equidad. Más bien, reconoce que la verdadera fortaleza es compatible con la empatía, pero no con la renuncia a la dignidad. En este punto, muchos se preguntan cómo saber si están actuando de manera exagerada o razonable al poner límites. El estoicismo insiste en el autoexamen, detenerse, respirar y preguntarse si la relación aporta crecimiento mutuo o si, por el contrario, alimenta amargura y frustración. Sientes que tu voz es acogida o ignorada. Te descubres constantemente tratando de adivinar qué va a pensar la otra persona, con tal de no desatar un conflicto. Cada avance que logras en tu vida se topa con la indiferencia o el desdén. Estas preguntas, lejos de ser triviales, pueden revelar con claridad si la dinámica es nutriente o nociva. Otra circunstancia que puede darse es cuando alguien te culpa de sus propias acciones o estados de ánimo. En vez de reconocer su responsabilidad, te señala como la causa de sus enojos, de sus tropiezos o incluso de su aparente infelicidad. En una relación armónica, cada quien asume sus errores y busca soluciones. En cambio, la manipulación consiste en convertirte en chivo expiatorio, haciéndote creer que, si no cambias, todo seguirá mal. Desde la visión estoica, no somos responsables de las emociones del prójimo, pues están bajo su propio ámbito de control. Sí podemos empatizar y apoyar, pero de ningún modo es sano cargar con culpas ajenas que se nos imponen. Trazar una barrera ante ese juego mental es un acto de cordura y respeto por uno mismo. Tampoco es extraño que, en algunos casos, las burlas o el sarcasmo terminen minando la autoconfianza de la persona que la recibe. Lo que empezó como un chiste inofensivo se repite tantas veces que termina haciéndote creer que no sirves para ciertas cosas o que estás siendo ridículo por intentar proyectos nuevos. Quien se ve atrapado en esa espiral se siente desalentado y cada vez más inseguro. El estoicismo recuerda que tu valor no está supeditado a la opinión que otros tengan de ti. Aún así, permanecer donde te reiteran un juicio negativo puede hacerte dudar de tus habilidades. Romper ese círculo implica no solo reafirmar tu autoestima, sino también comunicar que esas bromas ya no tienen cabida, porque pisotean el afecto que debería sustentar un lazo sincero.
¿Significa esto que debemos escapar a la mínima señal de fricción? No necesariamente. El estoicismo no es un manual de reacciones impulsivas, sino una invitación a la prudencia. Al primer indicio de comportamientos dañinos, la vía es el diálogo pausado. Si hay apertura, se puede establecer un nuevo entendimiento, incluso fortalecer el vínculo desde la honestidad. Pero si las conversaciones se vuelven discusiones cíclicas en las que el otro no asume ninguna responsabilidad o lo ve como un ataque personal, entonces se hace evidente que no hay un interés genuino por mejorar la relación. Quien escucha con humildad comprende que el afecto requiere ajustes mutuos, mientras que quien vive a la defensiva, sin reflexionar, demuestra que la conexión puede haberse tornado unilateral. En este canal, Tu Yo Estoico, creemos que las relaciones son un espacio de crecimiento donde el propósito es compartir la vida de manera virtuosa, aprendiendo y apoyándonos mutuamente. Por eso es importante recalcar que el objetivo no es promover la desconfianza ni la hostilidad, sino advertir sobre los signos que indican un deterioro profundo. Ser estoico no significa desconfiar de todo el mundo, sino aplicar la razón para diferenciar lo que construye de lo que destruye. El amor genuino, la amistad auténtica y el compañerismo real se basan en la posibilidad de crecer juntos, en la reciprocidad y en el aprecio por el bienestar de ambos. Dicho de otro modo, no hay nada más valioso que tu paz mental y tu capacidad de obrar con rectitud. Si una persona, por muy cercana que sea, se comporta de forma que atenta contra esos pilares una y otra vez, la conclusión lógica es que permanecer junto a ella derivará en un conflicto cada vez mayor contigo mismo. Podría llegar el momento en el que sacrifiques aspectos esenciales de tu identidad con tal de mantener una aparente armonía. Sin embargo, el precio de esa paz fingida suele ser el resentimiento, que, como un veneno lento, va contaminando el cariño. Tal vez te preguntes, ¿y si me equivoqué en mi juicio? ¿Y si mis expectativas eran demasiado altas? De nuevo, el estoicismo te invita a examinar tus motivos. ¿Pides algo justo, como honestidad, consideración o respeto? ¿O estás exigiendo un perfeccionismo inalcanzable? La clave radica en que los puntos que no se deben aceptar se relacionan con la integridad, no con caprichos personales. Esperar que no te mientan, que no te menosprecien, que no te aíslen de tus seres queridos, o que no manipulen tus sentimientos no es imponer exigencias excéntricas, sino resguardar una base mínima de salud emocional. A lo mejor te asalte el miedo de que, si insistes en tus límites, terminarás quedándote solo. Es posible a corto plazo que enfrentar esas situaciones haga que la otra persona se aleje o se enfade. Pero a largo plazo, defender tus valores y tu dignidad te acerca más a relaciones auténticas y te rescata de la conformidad que conduce al dolor crónico. No es grato soltar una historia compartida, pero retenerla cuando te anula tampoco es la respuesta. A fin de cuentas, lo que mantiene un lazo a flote es la conciencia mutua de que cada uno merece ser tratado con estima y cuidado. Si eres nuevo en este espacio, te animo a suscribirte para continuar explorando estas reflexiones. Aquí compartimos el deseo de tomar la sabiduría clásica y convertirla en guías prácticas para la cotidianidad. No es un club de eruditos ni de doctrinas cerradas, sino una comunidad de buscadores que, con la ayuda de las ideas estoicas, busca vivir con serenidad y rectitud. Tus vivencias y comentarios enriquecen el canal, así que si algo de lo que escuchaste te hace eco, no dudes en dejar tu perspectiva. Juntos aprendemos y nos nutrimos de las experiencias de cada uno. En ese intercambio sincero puede surgir la pregunta de si no estarás esperando demasiado de una relación. Puede que incluso te reproches sentirte así, llegando a decirte que nadie es perfecto y que todos tienen defectos. Por supuesto, no se trata de buscar un ideal irreal. El estoicismo no habla de buscar la relación imposible, sino de fijar los parámetros mínimos para que exista una armonía basada en la recíproca consideración y la verdad. Todos tropezamos,
cometemos errores y atravesamos malos días. La diferencia está en la actitud posterior. ¿Hay disposición a enmendar, a dialogar y a comprender los límites que nos protegen de caer en el irrespeto? ¿O, por el contrario, se incurre de nuevo en las mismas dinámicas aparentando ignorancia o minimizando el daño que provocan? A veces, uno aguarda con esperanza la señal de que la otra persona recapacita. Confía en que, si se da el tiempo y el espacio adecuados, quizás todo mejore. Sin embargo, también es cierto que la perseverancia estoica no consiste en golpear indefinidamente una puerta que permanece cerrada, sino en reconocer cuándo cierto camino ya no conduce a nada constructivo. Bajo esa luz, la paciencia se convierte en una virtud solo si hay una posibilidad real de avance. De lo contrario, puede convertirse en un desgaste innecesario. La mente serena identifica el punto en el que insistir dejaría de ser sabiduría para convertirse en una trampa que uno mismo se impone. En el fondo, muchas de las situaciones que describimos aquí se relacionan con la forma en que uno va descuidando su esencia, aceptando migajas de afecto o indulgencia que apenas calman la necesidad de sentirte valorado. Las enseñanzas de Marco Aurelio insisten en la importancia de preservar la calma interior y de no dejar que el juicio ajeno, si es injusto, defina la percepción que tienes de ti mismo. Por eso, no has de confundir la comprensión con la renuncia a tu propia seguridad emocional. Si el precio de permanecer es la pérdida de tu equilibrio, la reflexión sosegada indica que nada justifica un sacrificio de ese calibre. Seguramente habrá quienes se pregunten si aplicar el estoicismo en algo tan íntimo como las relaciones de pareja no es llevar la teoría a un extremo complejo. Pero, si lo piensas, es en la intimidad donde más necesitamos la solidez de nuestros principios. Es fácil hablar de virtud cuando todo va bien, o cuando estamos solos y sin presiones. El desafío auténtico surge al convivir con alguien cuyas actitudes pueden desafiarnos. Por eso, no debería extrañarnos que la sabiduría de estos pensadores nos dé pistas para actuar con integridad también en este ámbito. La idea no es alentar rupturas indiscriminadas, sino mostrar que un amor que exige renunciar a tu paz mental y a tus convicciones no es precisamente amor, sino una forma de dependencia o de manipulación. Esto no significa que la gente no pueda cambiar, pero ese cambio requiere de una voluntad real. Si tras expresar con claridad tus inquietudes y establecer límites razonables, te topas una y otra vez con la misma barrera, el estoicismo sugiere que aceptes la realidad en lugar de idealizarla. Tal vez la otra persona no esté preparada para ofrecer la versión de sí misma que necesitas, o, sencillamente, no quiera hacerlo. Ese no es tu ámbito de control. Lo que sí controlas es tu respuesta ante ese hecho. Hay quienes dirán que el estoicismo trata de anular los sentimientos, pero lo cierto es que busca canalizarlos con sabiduría. En este contexto, significa observar qué emociones te despierta la relación y por qué. Si la mayor parte del tiempo te sientes con el ánimo aplastado, con la mente enredada en sospechas y con el corazón desgastado por la indiferencia, no necesitas mayor confirmación de que estás en un lugar que vulnera tu equilibrio. No eres culpable de sentir, ni eres débil por reconocer que mereces algo distinto. Al contrario, asumir la realidad con entereza es uno de los mayores actos de coraje que promueve la visión estoica. Por supuesto, no todo está perdido si aún hay amor genuino y disposición al cambio. Un enfoque estoico implica dialogar sin dramatismos, plantear que un trato digno y veraz es esencial para que el respeto mutuo se afiance. A veces, las personas no se dan cuenta de cuánto hieren hasta que se lo señalas con serenidad. Si entonces optan por transformar sus actitudes, se abre una oportunidad para que el vínculo se renueve. Pero si la respuesta es minimizar tus percepciones o culparte por expresarlas, el panorama se aclara. Mantenerte ahí significaría ceder ante la desvalorización sistemática, y eso va contra el principio de cuidar tu fuerza de carácter. En definitiva, analizarás, hablarás, reflexionarás, y con la perspectiva que da poner en práctica estas enseñanzas, tomarás la decisión que mejor resuene contigo.
Eso es lo que nos encanta cultivar aquí, en tu yo estoico. La libertad de pensamiento, unida a la responsabilidad de forjar una vida que honre nuestros principios más profundos. Un alma serena no se construye de la noche a la mañana, pero cada elección que hacemos, por pequeña que parezca, puede acercarnos a ese estado de paz inquebrantable que buscaban los filósofos antiguos. A menudo, quienes te rodean pueden ofrecer su propia perspectiva o consejo cuando ven que tu relación atraviesa un mal momento. Sin embargo, solo tú sabes lo que sucede detrás de cada gesto, cada silencio y cada mirada que te hace sentir ignorado o relegado. La filosofía que hemos venido comentando te anima a reflexionar sobre tus propias percepciones, a poner en tela de juicio todo aquello que reduzca tu ánimo y te haga dudar de ti mismo. La clave está en la observación libre de prejuicios. No se trata de buscar defectos donde no los hay, sino de reconocer con honestidad cuando algo está carcomiendo tu alegría o tu seguridad emocional. En el proceso de liberarte de conductas que consideras inaceptables, puede que atravieses por un periodo de confusión. Temes quedarte solo, extrañar las partes buenas de la relación o sentir que has fracasado en tu intento de construir un lazo estable. Pero la derrota real radica en continuar en un sitio que te cuesta la paz interior. Eso no quiere decir que debas cortar lazos de manera precipitada al primer desacuerdo. Se trata de diferenciar un momento de tensión transitorio de un patrón que te socava. Si tras el esfuerzo por conversar de forma madura y buscar soluciones, todo sigue igual, es probable que sostener la relación te esté conduciendo al agotamiento mental y emocional. A veces, la culpa aparece y te reprocha no haber notado las señales antes, o te lleva a pensar que eres demasiado exigente porque requieres un mínimo de respeto y atención. No dejes que ese sentimiento te encadene a un ciclo de autosabotaje. Identificar las propias necesidades y defenderlas no es sinónimo de egoísmo, sino de amor propio. Cuando una relación evoluciona sobre cimientos saludables, ambos crecen. Cuando se construye sobre dinámicas injustas, al final alguien acaba sintiéndose oprimido y marchito. Tu bien más preciado es tu capacidad de mantener la ecuanimidad y la sinceridad interior, y no hay lazo sentimental que justifique el sacrificio continuo de esa verdad personal. Es cierto que ninguna vida se desenvuelve sin tropiezos, y el camino de la sabiduría tampoco está exento de retrocesos. Quizá, en más de una ocasión, te sorprendas a ti mismo intentando disculpar otra vez las mismas acciones, o te toque enfrentar un reencuentro con esa persona que prometía cambios y vuelve a las andadas. No te juzgues con dureza por sentir nostalgia o por dar oportunidades. Lo fundamental es que mantengas la claridad de que tu dignidad no se pone en juego, de que, por más cercanía que haya existido, no cederás a un trato que viola tus límites esenciales. Esa firmeza, más que un arrebato emocional, es la columna vertebral que te sostiene incluso cuando las emociones te sacuden. Tal vez te preguntes si todo este planteamiento no va cargado de un tono pesimista sobre las relaciones. En realidad, no se pretende pintar un panorama gris, sino recordar que la plenitud se alcanza al estar con alguien que suma a tu bienestar, no que lo anula o lo pone en jaque. Tener el valor de decir, esto no lo acepto, es, paradójicamente, lo que te acerca a la posibilidad de hallar un afecto más genuino. Porque cuando sabes lo que mereces y lo que no, es más sencillo reconocer a quien de verdad te valora y desea compartir un camino de crecimiento compartido. Quien no desea cambiar sus actitudes agresivas o indiferentes, por mucho que digan amarte, demuestra que su definición de amor dista mucho de la tuya. Que esto sirva, entonces, de estímulo para tu propia reflexión. Cada relación es un universo, y no existe un manual que anticipe cada detalle. Sin embargo, la sabiduría antigua, unida a la experiencia personal, brinda un mapa para orientarte cuando tu corazón siente que algo se quiebra y tu mente te alerta de que has aguantado más de la cuenta. Lo estoico, bien entendido, te pone ante la disyuntiva. O continúas resignado a lo que te hace daño, o avanzas hacia la preservación de tu verdadera esencia.
Y aunque dar ese paso pueda doler, a largo plazo te libera para encontrar la claridad y la calma que buscabas. Tal vez te preguntes en medio de tanta reflexión si no estás pecando de orgullo al poner tus necesidades por encima de la búsqueda incesante de salvar el vínculo. Es un dilema habitual, creer que, al intentar preservar la relación a toda costa, demuestras tu amor o tu fortaleza. Sin embargo, conviene distinguir la valentía de la terquedad. La valentía auténtica es la que reconoce los límites cuando se han rebasado las fronteras del respeto, la empatía o la sinceridad. Aferrarte a algo que te carcome el ánimo y que se niega a evolucionar no es demostración de valor, sino de un temor a soltar que, tarde o temprano, impone un precio demasiado alto. En la vida, uno se encuentra con personas que, sinceramente, no se dan cuenta de lo que están exigiendo, ni del impacto que sus acciones tienen en el otro. Allí es posible y deseable comunicarse con serenidad para mostrarles cómo te afecta su conducta. Pero también existen casos en los que, pese a toda la claridad con que expongas tus sentimientos y los cambios que necesitas, la otra parte se cierra en su propia visión, descartando la posibilidad de cualquier ajuste. Si tras un tiempo prudencial no emerge una intención genuina de corregir, la razón dicta que persistas en la defensa de tu integridad. El apego irracional termina siendo un obstáculo para el crecimiento, tanto tuyo como de la persona que no asume su responsabilidad. Durante ese proceso, es muy frecuente que aparezca la nostalgia de los buenos momentos compartidos. Al fin y al cabo, ninguna relación comienza siendo un caos. Suele haber detalles, promesas y recuerdos que te atan emocionalmente, haciéndote creer que, con un poco más de esfuerzo, podrías regresar a esa etapa de armonía. Sin embargo, la pregunta clave es si la dinámica actual refleja un presente que aporte algo positivo a tu vida, o si te mantiene encadenado a una imagen idealizada del pasado. El estoicismo recomienda juzgar los hechos presentes sin caer en la trampa de la añoranza mal enfocada. Lo que fue, fue. El día de hoy, sin embargo, estás lidiando con una realidad distinta. Reconocer esa brecha entre el recuerdo y la situación actual es un paso fundamental para decidir si sigues o buscas un nuevo rumbo. La parte más difícil puede ser encarar la incertidumbre que llega cuando te liberas de una convivencia deteriorada. No es inusual sentir vértigo ante la perspectiva de la soledad o la posibilidad de empezar de cero, pero la soledad elegida, cuando te aleja de la toxicidad, suele ser infinitamente más llevadera que la convivencia que te merma. Aún con las dudas y temores que genera el cambio, recordar que no eres la causa de los actos irrespetuosos ajenos te otorga la lucidez necesaria para avanzar. Nadie está obligado a permanecer en un ambiente que erosiona su estima. Del otro lado de ese salto, suele aguardarte una calma que poco a poco te permite reencontrarte con tus propias ilusiones y metas. Es esencial entender que no hay una única forma correcta de proceder. Cada relación presenta matices y cada individuo afronta sus miedos y aprendizajes de manera distinta. Tal vez, en lugar de una separación, baste una conversación profunda y un compromiso real de ambas partes para recobrar el equilibrio. En otros casos, la distancia se vuelve inevitable. Lo determinante es que, sea cual sea la ruta que emprendas, no traiciones tus valores ni sacrifiques tu estabilidad anímica solo por aferrarte a la idea de lo que algún día quisiste que fuera. La claridad que surge de colocar tu bienestar emocional en un lugar prioritario te orienta mejor que la esperanza ciega que justifica cualquier agravio. Asimismo, ten presente que un no a ciertas conductas no implica convertirte en un juez implacable. Implica, más bien, cultivarte en la humildad de reconocer que ni tú ni nadie es perfecto, pero que hay bases mínimas que nunca deben quedar a merced de la negligencia o la rutina. El respeto, la honestidad y la empatía constituyen los ladrillos imprescindibles en la construcción de un lazo que valga la pena. Dejar pasar su ausencia es negar tus necesidades esenciales. Si te sientes inseguro al reclamar esos cimientos, recuerda que no estás pidiendo nada superfluo,
Estás exigiendo lo necesario para que haya una interacción humana digna y sana. En este punto, puede que atravieses ciertas etapas de culpa por darte cuenta de que toleraste conductas que iban contra tu sentido de dignidad. Lo importante es no quedarte anclado en esa culpabilidad, sino aprender de ella para no repetir el mismo patrón. El estoicismo se basa en la observación constante de uno mismo y en el coraje de rectificar cuando nos desviamos. Esa actitud no es vanidad ni rigidez, es la forma de evitar que la experiencia se desperdicie y de dotar de sentido a cada tropiezo. También es posible que te den ganas de advertir a la otra persona, castigarla o echarle en cara todo el daño que hizo. Sin embargo, arrastrar rencor por lo vivido no hace más que perpetuar el vínculo en tu cabeza, aunque ya no estés físicamente ahí. Procesar la herida implica, sí, reconocerla, pero también perdonar en la medida de lo posible, no como un favor al otro, sino como un acto liberador para ti mismo. Perdonar no significa olvidar o justificar. Significa soltar el resentimiento para que deje de influir en tus emociones y puedas seguir adelante sin cargas que te pesen el alma. Habrá quien te diga que te has vuelto demasiado exigente o que el mundo real es más crudo de lo que imaginas. Frente a esa visión, la filosofía estoica responde con la distinción entre lo que puedes y no puedes dominar. No controlas las actitudes de los demás, pero sí eliges si te quedas o te vas, si hablas o callas, si defiendes tu paz o la cedes. Puede que los círculos más cercanos no comprendan tu decisión, sobre todo si están acostumbrados a concebir el amor como sinónimo de sacrificio incondicional. Recuerda que tu vivencia interna no la dicta el consenso externo. Nadie, excepto tú, lleva tu conciencia ni padece el desgaste diario que provoca una relación nociva. Ese, quizá, sea el secreto final para aplicar estas reflexiones a la vida cotidiana. Asumir con aplomo la parte que te corresponde y no temer el qué dirán. Tal vez se critique tu postura de firmeza, quizá te tachen de orgulloso o distante, pero quien sepa apreciar tu autenticidad sabrá también reconocer la nobleza de tus intenciones. Vivir de acuerdo con tus convicciones aporta una fuerza interior que ninguna aprobación superficial puede reemplazar. A la larga, esa coherencia contagia y se convierte en un faro para otros que también buscan una salida a situaciones desgastantes. Probablemente en este punto tengas un mar de ideas rondándote la cabeza. Puedes sentirte un poco abrumado o tal vez experimentes un alivio al reconocer que no estás solo en esos conflictos. Lo esencial es que no minimices tus dudas ni tus percepciones y te permitas hacer un alto para pensarlo todo con calma. Es válido buscar orientación o compartir tu historia con alguien de tu confianza. A menudo, verbalizar lo que uno siente confirma o deshace ciertas creencias y permite descubrir soluciones que no se veían al principio. Si, tras tu proceso, concluyes que no puede haber reconciliación o que te desgasta más permanecer que marcharte, date la oportunidad de transitar esa transición sin culparte. Cada paso que des en pro de tu equilibrio personal te hará más capaz de ofrecer un afecto genuino en el futuro, ya sea en una reconciliación que resulte sincera o en una nueva relación que se edifique con bases más sólidas. Aún así, no temas la posibilidad de equivocarte al decir «ya no puedo más». El error más grande sería forzarte a encajar en un molde que te sofoca, con tal de no enfrentar la incertidumbre. Es preferible, llegado el caso, dar un paso al costado con la conciencia de que estás protegiendo tu integridad, que quedarte en un círculo de rutina que te mina la confianza día tras día. Errarás algunas veces, sí, pero también aprenderás qué estás dispuesto a ofrecer y qué necesitas en una relación auténtica. Es importante remarcar que en este enfoque no se promueve la frialdad de corazón ni el desinterés por el bienestar del otro. Todo lo contrario, se trata de cultivar la valentía de quien sabe que el afecto genuino nunca debería convertirse en un arma que hiera o pisotee la estima de quien lo da. Cuando prevalece la comprensión, la escucha mutua y la disposición a corregir, el vínculo se fortalece incluso después de los desacuerdos. Sin embargo,
Cuando todo diálogo termina en evasivas, o peor aún, en ataques que buscan culpabilizarte por sentir, la alarma es clara. No existe un afán real de construir, sino de mantenerse en el hábito de la manipulación o el menosprecio. A lo mejor al tomar distancia de una relación dañina, te llegue la sensación de vacío. De pronto, te darás cuenta de la cantidad de tiempo y energía que invertías en intentar que todo funcionara. Ese hueco, paradójicamente, es una oportunidad para redirigir esos recursos hacia tu propio crecimiento, hacia proyectos personales que quedaron pendientes. Puede que al principio te sientas desorientado, pero cada día sin estrés permanente se convierte en un espacio de reencuentro contigo mismo. Esa etapa de transición, por más desconcertante que parezca, puede asentar las bases para una vida más coherente y, por ende, más libre. Quizá un gran aprendizaje de este recorrido sea la importancia de la autoevaluación constante. Una buena práctica es sentarte a intervalos regulares y preguntarte: ¿cómo me siento en esta relación la mayor parte del tiempo? ¿Siento que soy más yo, o me estoy perdiendo a mí mismo en el intento de complacer o de no incomodar a la otra persona? Respondidas con honestidad, esas preguntas clarifican si estás experimentando un afecto nutriente o si, por el contrario, tu vitalidad se diluye día tras día. A la luz de ese ejercicio, notarás que algunos problemas se resuelven con pequeños ajustes, mientras que otros exigen cambios de fondo, incluso la ruptura, para que puedas retomar tu equilibrio. Es probable que te asalten pensamientos como «podría haber hecho más» o «tal vez debí ser más comprensivo». No confundas la capacidad de empatía con la renuncia a tu propio bienestar. Ser compasivo implica entender las limitaciones y luchas del otro, no firmar un cheque en blanco para que viole tus fronteras una y otra vez. En el momento en que la empatía se convierte en consentimiento para la agresión, mental o emocional, ya no hablamos de compasión, sino de permisividad destructiva. Mantener la serenidad no es sinónimo de ser un blanco pasivo ante la injusticia, sino de enfrentarla sin perder la calma interna ni el rumbo de tus valores. A lo largo de este proceso, es posible que también aprendas mucho acerca de ti. Tal vez te percates de actitudes tuyas que contribuían a malentendidos, o descubras que en ciertas ocasiones callaste más de lo debido. Eso forma parte del crecimiento. Ninguno de nosotros es perfecto, y reconocer las propias faltas prepara el terreno para relaciones futuras más sanas. El objetivo no es salir de una historia apuntando con el dedo y declarándonos impecables, sino evolucionar con la lección de lo vivido y llevarla a la práctica en la siguiente fase de nuestras vidas. Si algo queda claro en estas reflexiones, es que un vínculo verdaderamente valioso siempre tiene como base la reciprocidad, el interés compartido y la voluntad de sostenerse mutuamente en la adversidad sin caer en la dominación o la indiferencia. Esa armonía no surge de la noche a la mañana, pero tampoco es un espejismo imposible. Ser paciente para construirla es una virtud. Aguantar abusos, no. Y diferenciar una cosa de la otra es el acto central de tu fortaleza y sensatez. La aspiración final es que te fortalezcas anímicamente para afrontar con más claridad los desafíos relacionales. Si en algún momento te encuentras en una encrucijada, recuerda que lo fundamental es no traicionarte a ti mismo por el anhelo de mantener algo que, a la larga, solo contribuye a mermar tu capacidad de ser feliz. Uno de los mejores legados de la filosofía es que la sabiduría no se mide por el número de conocimientos que acumulas, sino por la coherencia con que aplicas tus principios, sin renunciar a lo que te hace sentir digno y pleno. Gracias por llegar hasta aquí. Si estas reflexiones te brindaron un poco de luz, no dudes en ponerlas en práctica a tu manera. Esperamos que, de alguna forma, este repaso te sirva para cuestionar y afianzar tus propias fronteras en lo afectivo. Al final, se trata de un viaje personal, y cada paso que das hacia la autenticidad te beneficia no solo a ti, sino a quienes realmente quieren verte crecer. Con esa premisa en mente, recuerda que el único camino correcto es el que te permite vivir con integridad y paz,
aunque al principio puedas sentir la zozobra de soltar lo que no te hace bien. Eso también es valentía.